Mi nombre es Leticia Di Siena, soy profesora de inglés, estoy a cargo de la coordinación de la carrera Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de la Universidad Blas Pascal y, y estamos trabajando en equipo con Valeria Moschetta y Pablo Marchisio, quienes me acompañan hoy, porque estamos incursionando y trabajando en el ámbito de la investigación en educación. Valeria es coordinadora de la Secretaría del CIADED, que después ella se va a presentar más en detalle, y Pablo Marchisio es un colega, compañero de muchos años, también profesor de inglés, con quien hemos trabajado en el diseño de la carrera licenciatura en la ciencia del inglés, pero especialmente Pablo está doctorando en el ámbito de las metodologías cualitativas en la educación, de investigación en educación. Pablo también luego les va a explicar más en detalle. Yo no quiero robar mucho tiempo, yo voy a ser quien va a compartir la pantalla con la presentación de PowerPoint y no sé si empezamos ahora, Nazarena, o está ingresando más gente. Sí, ahí veo que ingresaron algunas personas más. Pero sí podemos comenzar, ya está grabando, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me tomo un minutito. A ver, pantalla. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, si quieres poner modo presentación, ahí está. Perfecto, se ve. Ocultar No el cartelito ese. Sí, espere que voy a presentar desde el comienzo porque me salió la última que dice muchas gracias. Ahí está. Voy a ocultar. Ahí está, perfecto. Bueno, voy a contarles de dónde nace este nombre cuando la investigación se vuelve relato. En las reuniones donde trabajamos con Valeria y con Pablo, pensando en la formación docente y pensando en la formación docente en el ámbito de la investigación, nos surgió la idea de este nombre, que va a ser el nombre de un futuro taller de formación docente que se va a dictar en la universidad de modalidad híbrida. Van a ser 4 viernes, donde vamos a incursionar un poco más en detalle ¿qué quiere decir esto de investigar a través de relatos y de narraciones? Investigar en el ámbito educativo. Por supuesto que hoy vamos a hacer una pequeña introducción a esta metodología innovadora de investigación. Por eso los invitamos a participar de esta corta charla. Les cuento que ese taller futuro va a estar basado en la narrativa pedagógica y va a constar de 4 encuentros. Van a ser 4 viernes a la tardecita, 2 horas y media. Va a ser de modalidad híbrida, pero incentivamos a los profesionales que quieran unirse a esta capacitación, los incentivamos a la presencialidad, si son de Córdoba y de la zona, ya que va a ser un taller con experiencia, pero en este taller vamos a poder también participar, si son de otros lugares del país o de otros países, a participar de manera online. Como les dije, estos 4 encuentros van a constar. El primer encuentro del 29 de septiembre va a abordar la temática las narrativas en la investigación, perspectivas teóricas. Tenemos disertantes invitados de la Secretaría de Investigación de la UBA y de la Universidad de East London, UEL, que van a participar en estas disertaciones, algunos online y otros presencialmente.
El segundo encuentro va a ser el viernes 6 de octubre y abordará la escritura y la oralitud. Está bien escrito oralitud, ya Pablo les va a explicar por qué decimos oralitud, como procesos de democratización de saberes. Luego, el viernes 20 de octubre, hay un tercer encuentro donde vamos a trabajar la narrativa como apuesta estética, ética, política en la construcción de saberes, y en estos encuentros vamos a invitar artistas, músicos, artistas plásticos que van a darnos un marco teórico-artístico acerca de cómo sintetizar información a través del arte. Y un último encuentro, como es una modalidad taller, le hemos puesto el nombre Entramado de Historias, donde vamos a compartir historias que hemos ido elaborando a lo largo de estos talleres y vamos a poder hacer este análisis desde la investigación y esta selección de datos o nudos teóricos que surgen desde las narrativas que leemos de los participantes. Bueno, ahora en este momento le voy a dar pie a Pablo, el profesor Pablo Marchisio, quien va a desarrollar algunas líneas teóricas introduciendo esta metodología de investigación que es las narrativas pedagógicas. Pablo, Paul, como le decimos nosotros, ¿estás por ahí? Sí, ¿se escucha bien? Sí, te ¿El audio? escuchamos. Sí, sí, sí. Bien. Vos me decís cuando pase la diapositiva. Perfecto. Bueno, ¿no hay interferencia, nada? ¿Todo tranqui? Bien. No. Perfecto. Preséntate porque yo te presenté muy cortito. Bueno, mi nombre es Pablo, trabajo también en la licenciatura de la enseñanza del inglés. Y bueno, estoy, como Leti les contó, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Nacional de Rosario. Empecé en la Universidad Católica de Córdoba, después, como la Universidad Nacional de Rosario tenía un trayecto específico en investigación narrativa, estoy completando ahí mi trabajo de campo ahora, con una tesis sobre las pedagogías alternativas como maneras de construir nuestras prácticas y saberes docentes. Ante todo, bueno, quería presentarles cuál va a ser el recorrido, que ya Leti lo explicó a manera de introducción, que vamos a tener en este taller que hemos organizado junto con Valeria y con Leti, en el que, bueno, vamos a utilizar este paradigma, esta forma de investigar, que es a través de los relatos, la investigación narrativa. Lo primero que les podría decir es, digamos, que la investigación en educación, digamos, puede adoptar distintos paradigmas. Y en nuestro caso, dentro de la licenciatura, optamos por la narrativa, que dentro de los paradigmas de investigación se ubica en lo cualitativo y en lo post-cualitativo. Generalmente cuando pensamos en investigación, pensamos en el método científico, en la forma tradicional, digamos, de construir saberes, que es a través de números, de datos que se pueden medir y cuantificar. En el otro extremo de las propuestas o de los modos de investigar, tenemos la investigación cualitativa, que no se centra en los números o en partir de una hipótesis para luego demostrarla, sino más bien de intentar comprender en profundidad una realidad, ¿sí? Y dentro de la investigación cualitativa tenemos varias ramas, y dentro de ellas es la narrativa, ¿no es cierto?, la indagación narrativa. Me gustaría empezar con esta primera diapositiva que habla de la importancia de los relatos. ¿Por qué investigar con narrativas? Lo primero que podríamos hablar, digamos, es cómo los relatos atraviesan toda nuestra vida, cómo nuestra vida está llena de relatos, de historias que contamos, que nos cuentan,
vivimos y construimos juntos. Si pensamos un poco en la humanidad o en los grandes relatos de la humanidad, podemos pensar en las narraciones que en todas las culturas y en todas las tradiciones espirituales existen, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las biografías, las narraciones del Antiguo Testamento, las historias de vida, los relatos de viaje, son todas historias que de alguna manera nos ayudan a encontrarle un sentido a la realidad que vivimos. No sé si se puede pasar a la próxima diapositiva, pero digamos, los relatos están presentes de una manera, valga la redundancia, omnipresente, digamos, en todo lo que hacemos. Y es una forma de construir conocimientos. La investigación con narrativa ya tiene una tradición en nuestro país. Hay muchos representantes, como por ejemplo Luis Porta, Daniel Suárez, tanto de la Universidad Nacional de Mar del Plata como de la Universidad de la UBA, Danice Grancheiro, que es la que nos va a visitar. Y podemos decir que los orígenes de la investigación narrativa se remontan más atrás a otros autores como Riquer o Brunner. Les voy a leer una cita de Brunner que nos habla de la importancia de las narrativas en la construcción de conocimientos y en la investigación. Dice Brunner así: a través de nuestras narraciones construimos una versión de nosotros mismos y de los otros. A esta forma de construcción aportan múltiples disciplinas literarias, socioantropológicas, lingüísticas, históricas, psicológicas y aún computacionales. Esto otorga los fundamentos a los estudios narrativos para la investigación y estudios educativos. Siempre se habla, cuando se habla de investigación narrativa, de que es una apuesta ética, estética y política. Ética en cuanto a estos relatos que nosotros construimos, que tal vez escuchamos, tienen que ser tratados de manera ética y con ese cuidado, con ese respeto por la historia que nos trae el otro o la propia historia, ¿no? Y esto de guardar la confidencialidad y de buscar este fin último de la ética, que es hacer el bien o al menos no hacer daño. También es una propuesta política porque mediante las narrativas logramos la democratización de los saberes, es decir, buscamos que distintas voces, y lo que se llama en la investigación educativa, las voces mínimas, ¿no? Las voces de las personas excluidas también puedan ser escuchadas. También es un posicionamiento estético, porque como ustedes van a ver ahora a lo largo de la charla, hay un fuerte componente artístico, digamos, en la escritura de los relatos. En ese punto, la investigación narrativa se distancia mucho de esta mirada más positivista de los números fríos o de una mirada solamente cuantitativa de la realidad, sino que hay una inclusión de la emocionalidad, de los afectos y también del aspecto estético. Se acerca al arte. En un ratito Leti les va a contar un relato que viene de la literatura, pero nos sirve para ilustrar lo que es el posicionamiento que tenemos en la investigación con narrativas. ¿Se puede ir a la próxima diapositiva? Una de las preguntas que, bueno, nos hacíamos con Sandra, que es también del equipo licenciatura, y con Leti, es: ¿qué se hace con los relatos? Si los planteamos en términos muy amplios, el relato es ante todo un recurso pedagógico. No sé cuál es la experiencia de cada uno de ustedes como docentes, pero en mi caso, cada vez que yo puedo traer un relato al aula, ocurre una magia especial, ¿no? Una magia que tal vez otras metodologías no despiertan. Sobre todo si el relato ha sido vivido, ¿no? Y ha sido experimentado por nosotros mismos. También el relato tiene esto de ser una experiencia terapéutica. En
En mi caso, digamos que yo estoy muy familiarizado con pedagogías alternativas. Se habla mucho de la pedagogía curativa y de la pedagogía como forma de acercar, digamos, una manera saludable, ¿no? De estar, de expresar las emociones. Y en relación a eso, me viene siempre una historia, una anécdota que me contaron hace mucho y me quedó un poco impregnada. Y como estamos en esto de las narrativas, voy a traer esta narrativa de manera natural acá. Hace unos años hubo un incendio en Capilla del Monte. Lamentablemente un compañero por el que estábamos trabajando eh, en, en una capacitación en pedagogía, falleció, digamos, porque él salió bueno, a proteger el monte, a tratar de apagar el fuego. Y sus hijitos, eh, bueno, tenía 3 hijitos y su esposa, bueno, estaban sumamente acongojados por esta situación. Y yo me acuerdo preguntarle a una compañera, si bien no conocía a los niños personalmente, ¿cómo estaban esos niños? Esta compañera me dijo algo que hasta el día de hoy me dejó pensando. Me dice, los niños están bien, dice, porque estos niños han sido educados desde los relatos. Su vida, su espíritu está lleno de relatos. Y en ese momento yo pensé, wow, qué fuerte, ¿no? Esto de decir cómo los relatos pueden poblar nuestra imaginación. También nos dan recursos para afrontar la vida. Eh, el que ha tenido, digamos, una experiencia viva de la literatura o de acercarse a los relatos, a los cuentos, sabe que los cuentos esconden ese fin terapéutico que es el de darnos recursos, ¿no? Recursos para apostar con resiliencia a nuestro presente, a nuestra vida. Eh, si leemos, no sé, los cuentos arquetípicos de hadas, vemos al dragón luchando al caballero luchando contra el dragón, y de alguna manera estos relatos van dejando una impronta en nuestro ser y en nuestra forma de enfrentar la realidad. Nos dan elementos para identificarnos con los personajes, para vivir distintas emociones, para atravesar dificultades, para trabajar una vez más esto de la resiliencia. Dicho esto, me quería detener en eso, pero también el relato es un insumo para la práctica profesional, digamos, ahí entre nuestros oyentes está Eugenia, y bueno, en la práctica docente usábamos mucho la técnica del relato de las clases que vivíamos, y el escuchar los relatos de otras prácticas docentes realmente nutrían a los futuros profesores de inglés eh, eh, para digamos, adoptar una postura crítica ante lo que ocurría en el aula. Eh, y también el relato, y es eso en donde nos vamos a concentrar en nuestro taller, el que vamos a dar en el futuro, es un modo de investigar la propia práctica. Es decir, es un modo de acercarnos, de construir saberes. Eh, Generalmente cuando se habla de investigación educativa se piensa en el investigador muy lejano al aula. Y la idea de la investigación narrativa es que los propios docentes, a través de nuestros relatos, podamos construir conocimientos. Porque todos tenemos experiencias, todos tenemos lo que se llama the lived experience, experiencia vivida, y eso lo podemos llevar al aula, lo podemos comunicar, lo podemos transformar en un insumo para nuestro crecimiento profesional, para la investigación y para construir saberes, como dije anteriormente. ¿Se puede pasar a la próxima diapositiva, Leto? Acá, bueno, en esta diapositiva que les traigo, digamos, ¿se va escuchando bien? ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Sé que somos Perfecto, poquitos. muy interesante. Bien.
Nosotros en estos 4 encuentros, desde el marco teórico, lo que vamos a presentar es la indagación narrativa, ¿sí? Que viene de la mano de ciertos autores canadienses de la Universidad de Alberta, como son Clandinin y Connelly. También nos vamos a acercar a la autoetnografía, y ahí vamos a poner un énfasis especial en lo que es el registro autoetnográfico. ¿Qué es la autoetnografía? Si uno analiza, digamos, los distintos componentes de la palabra autoetnografía, es precisamente esto, acercarnos a lo que es el estudio de la cultura, ¿sí? Lo etnográfico, a través de la escritura y a través de la propia experiencia. Por eso la palabra auto hace referencia a la propia vivencia y a la escritura en primera persona. Y eso rompe un poco con el paradigma tradicional de pensar que la escritura académica tiene que ser escrita siempre en tercera persona, siempre estableciendo una distancia entre el objeto del estudio y el investigador. Con la autoetnografía un poco se rompe ese paradigma tradicional de la investigación y hay ya una aceptación de que, bueno, nuestra subjetividad forma parte de nuestro modo de investigar. Investigamos desde una primera persona. Yo les voy a leer una pequeña cita que me gusta mucho para definir lo que es la autoetnografía. La autoetnografía, les cuento a nivel así breve, surge con Ellis, Caroline Ellis, de Estados Unidos, de la Universidad de South Florida. Ella, como socióloga o etnógrafa, tiene una experiencia muy fuerte, ¿no? De acompañar primero a su hermano y a su pareja en situaciones de enfermedad terminal. Y a partir de esa experiencia y de los diarios íntimos que ella iba escribiendo sobre su propia relación con el enfermo, con la enfermedad, y cómo ella se iba transformando y sus propias vulnerabilidades, dificultades, ella escribe estos diarios que la mostraban de alguna manera desnuda, que de alguna manera se tornaron una investigación de sí misma, de su propia experiencia. Y ella define así a la autoetnografía. ¿Qué es la autoetnografía? Mi breve respuesta: investigación, escritura, relato y método que conectan lo autobiográfico, personal, con lo cultural, con lo social y lo político. Las formas autoetnográficas incluyen la acción concreta, la emoción, el embodiment, es decir, la experiencia corporizada, y la introspección reflejada en diálogos, escenas, creación de personajes y tramas narrativas. Finalmente, también lo que vamos a ver, y eso lo vamos a ver a partir del tercer encuentro, que vamos a invitar también a artistas y a personas que nos ayuden a pensar en nuestras propias narrativas de manera creativa. Vamos a ver la investigación basada en el arte. ¿Y qué es la investigación basada en el arte? Es una forma nueva de investigar usando el arte como un recurso, tanto como para comunicar los resultados de la investigación, como para indagar, es decir, como propio instrumento de recolección de datos. Para mí la investigación basada en el arte es una forma exquisita de construir conocimientos, porque también habla de esto de democratizar los saberes. Tal vez no todos van a leer un paper científico, pero sí todos pueden reaccionar ante una obra de arte, ante un poema, ante una pintura, ante una obra de teatro. Y tal vez también los resultados de la investigación se pueden de alguna manera transformar en una obra de arte, en una apuesta estética. Ahora yo querría, a manera de ilustración, y para no ser pesado tanto con lo teórico, porque eso después lo vamos a ver más en profundidad en el taller, me gustaría invitar, bueno, a Leti en primer lugar a que pudiera leer un relato que habíamos preparado. Este relato es de un escritor argentino. Simplemente me gustaría que ustedes lo escuchen con atención y que pensemos qué tiene que ver con esto
que nosotros estamos planteando ahora en relación a la investigación con relatos. ¿Sí? Cuando quieras, Leti. Hola, ¿ahí me escuchan? Bien. Dejo de compartir, así de paso nos vemos un ratito la cara y les cuento esta historia que me pidió Paul que participara con la historia y me pareció exquisita. La historia dice: yo era profesor de castellano en la escuela normal. Mi nombre es Mateo y a mediados del 80, en el segundo año A del bachillerato, tomé una prueba escrita de análisis sintáctico. Al devolver las hojas corregidas, sobró una. Los alumnos me dijeron que ese nombre no correspondía al grupo. La evaluación, que había sido reprobada, llevaba la firma de un confuso Juan o José Flores. La guardé dentro de mis portafolios, entre las remas de evaluaciones. Por las dudas, en los días sucesivos pregunté en otros cursos. Todos ignoraban su origen. Repasé las listas en vano. Nadie apareció con ese apellido. No me sorprendí demasiado. Un escrito aplazado era quizás eludido hasta por su propio dueño. Probablemente, abusando de mi ignorancia acerca de los integrantes de cada grupo, alguien había firmado con seudónimo previendo el resultado fatal. Hacia septiembre volví a examinar al segundo año. Corregí los trabajos y me encontré, creo que lo que esperaba, con otra hoja firmada por Flores. Tampoco esta vez había aprobado. No llevé a cabo más pesquisas. Ahora estaba seguro de que Flores pertenecía al segundo A. Haber encontrado 2 veces un trabajo suyo entre las evaluaciones de ese grupo lo confirmaba. Sospeché que se trataba del nombre apócrifo de alguien bromista que había hecho 2 pruebas, una firmada con su verdadero apellido para obtener un concepto real, la otra que debía atribuirse a una sombra, Flores, y que era entregada con el solo propósito de perturbarme. Durante el recreo mencioné el episodio en el buffet de mis colegas. En ese momento el comentario no produjo ningún efecto. Nunca se escucha realmente lo que dice el otro, salvo que el discurso sea por mera casualidad el que uno mismo está por decir. Cuando ya iba a entrar al aula, sentí que me aferraban el brazo, pero fuertemente, para detenerme. Era la preceptora. Se la veía nerviosa. Sin querer murmuró: he oído lo que relató en el bar. Le dije para tranquilizarla que no tenía la menor importancia. Ni siquiera intentó escucharme y empezó a hablar. Hablé hace tiempo. Había hace tiempo en segundo A un chico Flores que nunca aprobó castellano. Era voluntarioso y estudiaba mucho, pero sus deficiencias, mala escuela primaria o falta de cabeza, no sé qué, se ve que eso le impidió eximirse en castellano. Una tarde, cuando venía hacia aquí a rendir examen por 5ª o 6ª vez, lo atropelló una camioneta cerca del ejército y murió. Fue la única materia que le quedó debiendo para siempre. La narración era algo melodramática. Sin embargo, ambigüedad y precisión entre aquellas coincidencias me inquietó por varias semanas. Ese verano tomé la evaluación final en segundo A. Busqué la de Flores y la aprobé sin leerla. Al día siguiente la dejé sobre el pupitre de un aula vacía. Ya no volví a saber de mi inexistente alumno. Deliberadamente
deseché una última explicación posible, la intervención de algún familiar o amigo íntimo del difunto que cursara en la escuela y hubiera prometido cumplir póstuma y simbólicamente su voluntad truncada. Para mí y para la sombra había una sola realidad: Flores. Ese año se eximió en la materia que lo había fatigado. Listo. Fin. Paul, te paso. Gracias, Leti. Gracias, Leti. No sé, bueno, yo, para los que me conocen, yo he usado este relato varias veces en distintas ocasiones, pero me parece, si bien es un relato que viene de la ficción, y ahí vamos a explicar el cruce entre investigación y literatura, tiene muchos componentes que lo hacen realista, ¿no? Más allá de esta magia del fantasma o de quién era Flores. Y me gustaría, si pudiéramos hacerlo a manera de ejercicio, ya que somos pocos, es que me pudieran traer alguna frase, algo que les trae una resonancia de este cuento. ¿Qué les gustó de este cuento? ¿Hay alguna frase que los dejó pensando? ¿Alguna actitud, alguna descripción del aula? Me encantaría escucharlos a ustedes ahora. Yo voy a romper el hielo, aunque quizás no debería, pero me llegó mucho cuando deja la hoja sobre el pupitre de un aula vacía. Como con una, haciendo resonar una presencia donde no hay nadie. ¿Se cortó un poquito o se escucha bien? No, ahí te escuchamos, Paul. Sí, se escucha. Lo que pasa es que nos hemos quedado mudos. Bien. Sí, está buenísimo. Y a mí esa imagen, a mí me parece muy linda, digamos, que habla de, no sé, de una actitud así compasiva, de poder entender, bueno, qué tortuosa fue la trayectoria escolar de este alumno, ¿no? Para no poder descansar en paz, ¿no? Pero mismo una actitud de empatía del maestro, del docente. ¿Hay alguna otra resonancia? Pueden activar los micrófonos libremente. También voy a romper un poquito el hielo. Cuando leí la historia que me la mandaste, Paul, para prepararla para hoy, lo primero que pensé fue, pero esta historia de ficción, ¿para qué nos sirve en un proceso de investigación? En mi escuela, por ejemplo, si es ficción, si no es realidad. ¿Para qué me sirve un relato como este? Bueno, hay muchísimas cosas que podríamos decir al respecto, ¿no? Pero sobre todo, cuando estaba cursando el doctorado, una de las primeras cosas que nos decía Luis Porta, que es uno de los referentes en investigación cualitativa en nuestro país, decía: ustedes quieren hacer investigación narrativa, vayan al teatro, vayan al museo, lean literatura, empápense de todo eso, de la experiencia estética, porque en primer lugar un relato así nos inspira para hablar de nuestra propia experiencia, nos da palabras que a lo mejor la mirada más cuantitativa de la investigación no podría reflejar la profundidad de ciertas experiencias. Entonces, en primer lugar, el exponernos a la literatura nos ayuda a tener como esta dimensión más humanista, una dimensión también más sensible ante la realidad, y nos ayuda a ahondar en nuestro uso de los recursos lingüísticos. Pero también
un insumo como este no solamente nos alimenta de ese punto de vista, sino que también puede ser como lo que está pasando ahora, ¿no? Un insumo para que a partir de esta historia cada uno de nosotros pudiera compartir sus propias narrativas con lo que es la evaluación, con lo que es el aprendizaje, con lo que es las frases que decimos sobre la enseñanza. Por ejemplo, una de las palabras que a mí me quedó resonando, no sé si les pasó a ustedes, es esta que dice, tal vez no tenía cabeza para la lengua. Y también me quedo pensando en a veces las frases que construimos los docentes en relación a los estereotipos que forjamos, ¿no? De poner a los alumnos en ciertos, diríamos en inglés, pigeonholes, en estos compartimientos estancos de rótulos. Puede ser un disparador para hacer una investigación de los rótulos que ponemos, por ejemplo, ¿no? Y a su vez, lo que tenemos que ver cuando se hace investigación con narrativas es que no vamos a verificar una hipótesis inicial, sino que vamos a tal vez entender en profundidad lo que nos pasa, por ejemplo, en relación a si vivimos la educación desde una discapacidad, si qué dificultades tenemos con la evaluación en las aulas. Hay múltiples maneras en las que los relatos nos ayudan a construir, digamos, la investigación. Y en este caso, retomando tu pregunta, Leti, que me parece una pregunta esencial, hay investigación educativa lo que se llama la dimensión ética. Y se está empezando a usar dentro de la investigación lo que es la autoficción. Es decir, creamos textos que están cerca de la biografía y del relato biográfico, pero también tienen elementos de ficción. ¿Y por qué? Porque a veces hay una dimensión ética que hay que cuidar cuando compartimos los relatos. Es que si yo, por ejemplo, incluyo en mi relato alguna situación dolorosa y estoy involucrando a otras personas, no tengo el permiso de contar las historias de los demás. Lo que puedo hacer es crear un relato que tenga elementos de ficción, pero donde la esencialidad de lo vivido esté. Hay un ejemplo, por instance, para no repetir ejemplo, de una investigación que una persona hizo en relación a un abuso, ¿no? A un abuso sexual, en la que no podía dar nombre ni revelar tantos detalles porque tenía que cuidar la intimidad de lo que ocurría y la integridad de las personas. Pero esa forma de relatarlo de manera o de un poema o de una novela ficcional tenía muchos elementos de investigación porque había una verdad que se estaba contando, pero era una verdad narrativa. Y por eso es que la literatura y la investigación narrativa no están tan distantes. No sé si quedó claro con esto que estaba Bien. contando. Sí, sí, totalmente. Vos decime si querés que vuelva a la presentación PowerPoint. Sí, yo volvería para ir de alguna manera cerrando también. Sí, y se me ocurre, Paul, si me permitís, viéndolo desde la mirada del saber científico en general, volvemos a la necesidad de tener datos, y esos son datos, ¿no? Porque, o sea, en definitiva la ciencia se maneja con datos. Y estos son datos, pueden ser muy cualitativos, pueden ser subjetivos, pero digamos objetivables, no sé cómo ponerlo, vos sos el experto, pero no hay duda que es un dato valiosísimo lo que pasa dentro de una persona. Sí. Y que muchas veces en investigaciones de tipo más tradicional, estos datos quedan ocultos, nunca salen, ¿no? Sí, tal cual. Exacto. Y también vuelvo a algo que Danice Grancheiro dijo en una de las charlas que dio para la facultad, es que también lo importante, el fin de la investigación, ¿cuál es? Es la transformación, ¿no? Uh-huh.
Hay otros paradigmas en los que queda más claro, ¿no? La transformación que hacemos cuando, por ejemplo, seguimos la investigación a acción. Buscamos la solución a un problema real de nuestras aulas, pero con la investigación narrativa, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se transforma? Y primero esto, las narrativas nos transforman a nosotros mismos, somos los que participamos del hecho educativo. Es decir, que al tener que escribir nuestros propios relatos, o por ejemplo en una entrevista en profundidad de algún maestro memorable como hacía Luis Porta, por ejemplo, hizo una investigación narrativa sobre una sola persona, que fue considerado un profesor memorable de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él cuenta siempre que fue un proceso transformador para él totalmente, porque el acercarse a esta persona que era un profesor memorable, que era recordado mucho por sus alumnos, y al tener charlas y después ser invitado a su casa y entrar en sus historias de vida, fue un proceso de escucha activa, un proceso de poder repensar la propia biografía, nuestras propias prácticas docentes y dejarnos interpelar por los relatos de los otros. Entonces el primero que se transforma a través de la investigación narrativa es el mismo autor de la investigación narrativa. Por eso es que en estos talleres que vamos a hacer, lo que queremos propiciar es que sea un encuentro de ser humano con ser humano, en primer lugar, y de encontrarnos con nuestra realidad docente, con nuestras propias historias de vida, con la historia del otro, con las historias que queremos escuchar y queremos reconstruir o deconstruir, porque también es parte de la investigación tomar los relatos tradicionales que a veces contamos de nosotros mismos y poder pasarlos por un prisma crítico, es decir, de construcción, es decir, qué de nuestros relatos necesitan ser transformados. Bien. ¿Pablo? Paso. Hola. Sí, ¿Alguien quiere decir algo? Yo, Sí. Ninoca, de Chile. Ah, Hola. Bueno, contarles. ¿Cómo es tu nombre? ¿De Chile? Ninoska. Ah, muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, te escucho y las escucho. Bueno, mi tesis doctoral fue de narrativas de maestros y de educadores tradicionales en territorio mapuche, las Quenches, acá en Chile. Y este relato en particular hace mucho eco en mí por muchas cosas. Yo de formación soy profesora de educación especial, entonces cuando escuchaba el relato y veía cómo se posicionaba, ¿no es cierto?, esa maestra en las creencias de su alumno, de su estudiante respecto a deficiencia, a ese modelo centrado en el déficit que a pesar de la inclusión sigue vigente, ¿ya? Y que es una semántica que sigue siendo tan segregacional, hace mucho eco en mí, con los colectivos con los que trabajo, que son principalmente personas excluidas de grupos excluidos sistemáticamente, ya sea por características individuales o por su misma cultura. Entonces, cuando hablaban de narrativas, pensaba y hablaban de datos y de qué se transformaba en esto. Es verdad, uno es el primero que se transforma, ¿ya? Uno tiene, de hecho, en mi examen de grado me preguntaron cuál fue el principal aprendizaje. Yo creo que el principal aprendizaje efectivamente fue desarrollar una escucha atenta, estar muy abierta al diálogo. Era un diálogo intercultural en el cual yo me tenía que posicionar de otra forma y estar muy atenta y muy receptiva a cómo se me estaba comunicando.
Si bien hay una transformación de esta data verbal, ¿no es cierto?, a una transcripción de estos diálogos, de estas entrevistas a nivel escrito, lo que se busca, ¿no es cierto?, es lo que tú bien decías, es profundizar, entrar al mundo de la vida de esas personas, y en definitiva lograr comprender y entender las subjetividades para lograr en definitiva la comprensión de su mundo, ¿ya? Que es un mundo que es simplemente distinto al de nosotros, pero que tiene sus propias creencias, sus propios valores, está inmerso en una determinada cultura. Entonces es una forma distinta de comprender la realidad. El relato y el trabajo en investigaciones narrativas. Así que el relato y todo lo que comentan después para el cierre tiene mucha lógica y mucha riqueza también. Gracias. Qué hermoso, qué rico tu compartir, digamos. Bueno, mantenernos en contacto, porque sería muy lindo entrar en diálogo con vos y con tu tesis doctoral, con lo que lograste. Yo les vamos a dejar un correo para que también nos manden, sigamos el contacto, está buenísimo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Vuelvo a la presentación. Sí. La próxima, quizás ahí. La próxima. Bueno, esto ya lo explicó nuestra colega chilena, esto de escribir y relatar para deconstruir, reflexionar, andar nuevos caminos. Y en la última diapositiva hablamos de contar una historia de supervivencia y crear espacios que nos humanicen. Y vuelvo a esa acuarela, no sé si te acordás, Leti, que se llama Veladura. Sí, me acuerdo, cuando diseñamos la materia de arte como recurso pedagógico, sí, sí. Sí, bueno, este es un trabajo, las veladuras se usan mucho en las pedagogías alternativas. Yo que estuve muchos años trabajando en una escuela Waldorf, es una técnica que se usa en la que uno va aplicando capa sobre capa de acuarelas y eso, digamos, va creando una sinfín de tonalidades, de colores, ¿no? Siempre me gusta esta imagen y por eso vuelvo al arte, de que nosotros cuando construimos nuestra identidad tal vez no somos un solo color, sino que tenemos distintas capas, distintos relatos. Está mi ser, mi identidad como hermano, mi identidad como padre, mi identidad como docente alternativo, y como persona que se relaciona con los otros. Y todas esas distintas capas se superponen, ¿no? Y forman, digamos, esta identidad que tratamos de también reflejar a través de las narrativas. Simplemente, a manera de conclusión, me gustaría leerles un pequeño texto que nos puede ayudar a concluir esta parte más teórica, para después darle lugar a Vale que pueda cerrar. Un segundito. No hay problema. A manera de conclusión, me parece interesante reflexionar sobre la concepción de conocimiento en la línea cualitativa. Desde esta perspectiva, el conocer es una construcción de significados y la inducción es el camino. El conocimiento no es el acceso a una realidad única y objetiva que está allá fuera de mí, sino más bien una posible y siempre provisoria aproximación desde mi subjetividad. Más que creer, esto lo dice Ellis, más que creer en la verdad, en la presencia de una verdad externa no construida, los investigadores en esta línea abrazamos la verdad narrativa, lo cual significa que las experiencias que se describen se vuelven creíbles, cercanas a la vida y posibles.
A través de la narrativa aprendemos a comprender los sentidos y significancias del pasado como incompleto, tentativo y revisable, de acuerdo a las contingencias de las circunstancias de la vida presente. En el trabajo narrativo, interpretativo e impresionista, los autores están preocupados por cuestiones de validez, confiabilidad y generalización, pero esos términos toman otros sentidos en la investigación narrativa. Como dice Galeano, estamos hechos de historias, y tal vez la estructura narrativa es el camino que eligió nuestra humanidad, nuestros cuerpos, para entender la realidad, y también por eso sea un camino válido para construir la investigación educativa. El camino del educador investigador narrativo podría resumirse en la búsqueda de historias que se cruzan, que se encuentran y se mejoran, y se complejizan tanto en la trama como en los personajes, y buscan resolverse, como los cuentos. No siempre como finales felices, pero sí al menos en experiencias y senderos que valgan la pena ser contados y transitados. Hacer de la experiencia vivida en lo pedagógico una historia auténtica que nos humanice, este es uno de los sentidos profundos que uno puede investigar desde esta corriente. Y Caroline Ellis, que es la autora de autoetnografía, dice, que es el referente en autoetnografía que les mencionaba, dice: contar una historia en la que nosotros somos los supervivientes, los que sobrevivimos, los supervivientes. Bueno, con esto, la parte teórica al menos, espero que haya quedado claro y quedamos abiertos a todas las resonancias que puedan tener. Gracias, Paul. Muchas gracias. Ahora voy a volver a la presentación PowerPoint y vamos a pasar a darle la palabra a Valeria. A ver, Valeria Moschetta, si vos querés presentarte un poquito también, porque hemos hecho una presentación muy escueta al principio. No hay ningún problema. Bueno, yo quiero darles la bienvenida nuevamente a todas, todos los que están aquí. Es realmente un placer poder conocernos gracias a la tecnología que nos brinda incluso la posibilidad de estar en contacto con gente de tan lejos, ¿no? Eso estaba pensando. Y poder compartir, como en el caso de Ninoska, que nos mira desde Chile, o que participa más que nos mira, y qué participación, o de alguien, de Julieta, creo que está desde Venezuela, que no puede comunicarse verbalmente, pero lo hace por escrito. Bueno, gracias a todos los que están, realmente muy rico. Ojalá pudiéramos iniciar hoy un camino que se extienda en el tiempo, que pudiéramos permanecer conectados. Bueno, y el taller nos brindará esa posibilidad de seguir formándonos de un modo un poquito más intenso, ¿no? Porque pensaba, Paul, mientras nos presentabas teóricamente qué es esto de las narrativas, cuántas veces nos hace bien escribir para entender lo que nos pasa, ¿no? Escribirnos a nosotros mismos, escribir nuestras experiencias, o cuántas veces nos dijeron escribilo, a ver si lo puedes comprender mejor. Entonces digo, ¿qué valor tiene todo esto que estamos abordando? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que soy la primera enriquecida. Yo estoy aquí y es un placer para mí, un tesoro también, estar en este equipo tanto con Leti como con Paul. Son personas riquísimas en sí mismas, y hemos formado, bueno, esta mini comunidad para avanzar en el conocimiento de esta metodología de la investigación innovadora. Es investigación, sin lugar a dudas, porque no deja de estar dentro del campo del saber científico, donde uno se problematiza por algo y trata de buscarle una respuesta. Y la metodología es la narrativa. La metodología tiene que ver con esas formas, esos métodos que usamos para dar respuesta a un problema, ¿no? Y bueno, hemos elegido hoy las narrativas. Mi nombre es Valeria Moschetta, hace como unos 20 años que trabajo en la Universidad Blas Pascal, en el área pedagógica de la universidad. Después me fui sumando
como docente de grado, del posgrado, en el campo de la evaluación y de la metodología de la investigación. Y hace un par de años me han dado el rol de ser directora de uno de los centros de investigación que tiene la universidad, en particular del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo de la Educación. La universidad cuenta con una secretaría de investigación y de ella dependen centros de investigación, que son 4. Uno es el Centro de Investigación en Tecnología, el otro es el Centro, o mejor dicho, el Instituto de Investigación en Desarrollo Sostenible. Otro de los centros es, mejor dicho, Instituto de Investigación en el campo del Derecho, que tiene varias salas. Y bueno, y el último es el Centro de Investigación en Educación. Ahí es donde yo me encuentro y desde ahí es que estamos haciendo esta presentación y desde ahí es de donde vamos a motivar todo tipo de encuentros que nos formen en lo que es la metodología de la investigación en educación. ¿Por qué? Porque desde su plan estratégico el CIADE quiere trabajar no solo en motivar a los docentes a que investiguen, sino a que permanentemente se vayan formando en lo que es la investigación y en sus distintas metodologías, y abrir espacios para capacitarnos, ¿sí? Porque en este mundo tan vertiginoso, donde nos acontecen cosas en las distintas áreas del campo educativo, tenemos que dar respuestas. Y esas respuestas tienen que ser serias, desde el punto de vista de que no podemos darlas solamente desde una charla o desde una opinión personal, sino más bien de un modo de saber sistematizado. Y las narrativas también son ese saber sistematizado que nos ayudan a encontrar las mejores soluciones. Bueno, un poquito de lo que estoy hablando está explicitado acá en la filmina, y es que el Centro de Investigación Aplicada en Educación tiene sus líneas de investigación, que no las dije, que se han definido para los próximos 3 años. Una de ellas es las neurociencias y la educación. La otra línea que se ha visto como relevante es la pedagogía y las estrategias didácticas. Una tercera línea en la que tratamos de encauzarnos desde el centro es las tecnologías aplicadas a la educación, y una cuarta tiene que ver con el trabajo en la gestión de las trayectorias educativas de nuestros alumnos. Además de estas líneas de investigación, existen lo que dije antes, que es esta filmina, que son estos espacios abiertos y permanentes, donde se encuentra el espacio de formación permanente en el que se encuadra esta formación que queremos proporcionar con el taller que se va a brindar y con este mismo encuentro que estamos teniendo ahora. Por eso está subrayado. Bueno, sin más que agradecerles, vamos a seguir convocándolos toda vez que haya una oportunidad para seguir formándonos conjuntamente y crecer en esto de poder brindar respuestas a la realidad que nos rodea y a la complejidad de la realidad que nos rodea, desde la humanidad de lo que es la narrativa hoy, a partir de este encuentro que hemos tenido, ¿no? Muchas gracias por estar. Bueno, y acá voy a retomar, gracias, Vale, voy a retomar para cerrar cómo es que nos hemos convocado Valeria, Paul, yo y otros profesores, como Sandra, que fue quien Pablo nombró, otros profesores de la licenciatura en la enseñanza del inglés, ya que les quería contar que dentro de ese trayecto de formación para profesores de inglés hay un grupo, un núcleo de materias, de espacios curriculares que se llaman narrativas pedagógicas 1, 2 y 3, en el cual el docente acompaña al alumno a llevar adelante su trabajo final de carrera, que es un proyecto de investigación en su contexto escolar. Esta profesora, Sandra Di Siena, también participará de estos futuros talleres a los cuales los hemos invitado todo el tiempo y que los seguimos invitando.
nuevamente les acentuamos que es un taller modalidad híbrida y que hay muchos profesionales, expertos locales, nacionales e internacionales invitados a participar. Por supuesto que alentamos a la presencialidad, pero también alentamos a la online, a la posibilidad online, así podemos contar con profesionales como el del día de hoy, de Chile, de Venezuela, y bueno, ante todo, le voy a dar la palabra a Nazarena, que es la secretaria del área de extensión, quien les explicará un poquito de qué se trata el procedimiento para inscribirse para este futuro taller, que será a partir del 29 de septiembre. Nazarena, ¿querés contar un poquito? Sí. Hola. Bueno, primero quería felicitarlos por la exposición, está más que interesante, y invito desde la Secretaría también a que se sumen a este taller. Aquí en el chat les dejé el link, el mismo que está en la pantalla, está acá en el chat, ahí tienen que ingresar. Si quieren pueden hacerlo, por más que ahora no se inscriban, para ir siguiendo los pasos, que quizás a veces no es muy intuitivo. En ese link les va a aparecer algunas opciones y tienen que elegir el que dice actividades y talleres de extensión, porque así está previsto en el sistema, y seleccionar la modalidad online. El taller es híbrido, pero bueno, por motivos del sistema ahí hubo que poner el modalidad online, y ahí ya les va a aparecer el taller, que lo seleccionan, les aparece el monto, el arancel que deben abonar, y ahí ya tienen muchas opciones de pago. Así que eso sería el paso a paso. No sé, profe, si quieren dejar acá en el chat también sus correos para que quede consulta rápida. Sí, cómo no. Voy a dejar de Sí. compartir. Bueno, yo les voy a dejar mi correo. Mi nombre es Leticia, Leticia Diciena, @vp.edu.ar. Bueno, y Valeria también pone a disposición su mail para que los guiemos, para que nos consulten, a ver de qué se trata. Hay mucho para aprender de esta metodología innovadora, y seguramente esos encuentros van a ser muy enriquecedores, y no solo los disertantes, sino los asistentes son los que van a enriquecer esa experiencia. Bueno, yo les digo gracias nuevamente. No sé, Paul, si se quieren despedir, Valeria, again and again, muchas gracias, y queremos continuar este contacto con ustedes. Ojalá que podamos